Hoy vamos a resolver un problema de análisis estructural en el cual vamos a determinar la deflexión de esta viga en el punto B. Lo vamos a determinar por el método de trabajo virtual. Bueno, primero que nada, el método de trabajo virtual nos pide que determinemos las reacciones en el punto A y en el punto C. En este caso, pues hacemos una sumatoria de fuerzas. Primero vamos a comenzar con en el eje Y. Vamos a decir que positivo es hacia arriba. Y vamos a suponer que las fuerzas de reacción en Y van hacia arriba. La reacción A en Y y la reacción C en Y van a ser positivas. Entonces vamos a tener reacción A más reacción C. Luego tenemos una fuerza de 3.5 toneladas dirigidas hacia abajo, por lo tanto las tenemos que tomar como negativas. Y todo esto debe ser igual a 0. Si simplificamos un poco para que las reacciones nos queden de un lado, tenemos lo siguiente: 3.5 toneladas. Bueno, aquí pues tendríamos que determinar primero una de estas dos y ya después determinamos la segunda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una sumatoria de momentos. Tenemos que la sumatoria de momentos, vamos a elegir que todo momento antihorario va a ser positivo y vamos a efectuar la suma en el punto A. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos esta fuerza porque esta de acá no me ejerce momento en este punto. Pero esta de acá sí me ejerce un momento, la cual es de, tenemos que sumar esta distancia, ese es su brazo de palanca, 1.5 más 4.5, lo cual es 6 metros, por el valor de la reacción en C, que no sabemos cuánto vale, lo ponemos como reacción en C. Luego, esta fuerza va en este sentido, ya que se dirige hacia el punto A, y vemos que es un sentido antihorario, por lo tanto se queda como positivo. Lo podemos dejar así sin el signo. Y la segunda fuerza que tenemos es esta de 3.5 toneladas que se dirige hacia acá. Entonces ya podemos ir viendo que como va en el sentido horario, va a tener un signo negativo. Lo colocamos en este lado de acá. Y la distancia que dijimos que era desde aquí hasta donde está la fuerza, vendría siendo 1.5 más 4.5, que son 6, más 1.8 son 7.8 metros, por el valor de la fuerza, que es de 3.5 toneladas. Y como ya no tengo nada más, decimos que es igual a 0. Y podemos despejar ya el valor de RC. Tendríamos RC igual a esta multiplicación, 7.8 metros por 3.5 toneladas, divididos entre 6. Entre 6 metros. Metros con metros se me van y me van a quedar toneladas, como debería de esperarse. Entonces vamos a tener reacción en C igual a 4.55 toneladas. Y como me dio positivo, quiere decir que va hacia arriba, como se supuso desde un inicio en esta parte de acá, ¿no? Entonces ya tenemos la primera reacción. Entonces nos regresamos a la ecuación que tenemos aquí y colocamos el valor de RC. Tendríamos RA igual, más 4.55 toneladas, porque va hacia arriba, es igual a 3.5 toneladas. Y mandamos restando este valor. Cuando restamos 3.5 menos 4.55 nos terminará dando menos 1.05 toneladas. Lo que quiere decir que la reacción en A, como nos dio negativo y la supusimos hacia arriba, pues va a terminar yendo hacia abajo, ¿no? Por lo tanto podemos ponerla sin el signo, pero indicando la dirección. 1.05 toneladas dirigidas hacia abajo. Ok, ya tenemos las reacciones, ¿no? Lo que sigue es analizar la viga por secciones para poder determinar cómo se comporta con la carga real, es decir, con el sistema ya establecido.
y cómo se va a comportar cuando aplicamos una carga de 1 tonelada a la viga, justo en el punto donde queremos determinar la deflexión. Bueno, empecemos de este lado. Vamos a comenzar con el tramo A a B. Escribimos aquí tramo A B, y vendría siendo el rango de 0 hasta 1.5. Entonces, si dibujamos cómo queda nuestro sistema en un plano de referencia, tendríamos el eje Y en este sentido, la viga va así en este sentido, y la vamos a poner que se dirige hacia acá. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en este tramo de la sección? Recordemos que estamos haciendo un corte en esta parte, no llegamos al punto B, sino que es una cantidad infinitamente pequeña, y lo que tenemos aquí sería una fuerza dirigida hacia arriba. No, perdón, es la fuerza hacia abajo, ¿no? De 1.05. 1.05. La voy a dejar sin unidades y al rato se las pongo, ¿no? Entonces, ya no tengo ninguna otra fuerza que actúe justo en este tramo, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular las ecuaciones de momento de este tramo. Vamos a suponer que cuando tengamos este tipo de sistemas, es decir, el eje X está a la derecha del eje Y, entonces un momento antihorario es positivo. Lo mismo que hemos estado considerando normalmente. Y si en caso de que el valor de X estuviese apuntando hacia acá, pues entonces el giro horario sería el positivo, ¿no? Pero como estamos considerando este sistema donde X está a la derecha, es decir, hacia acá, entonces el giro antihorario va a ser el positivo. Entonces efectuamos la suma de momentos, tenemos el momento mx. Luego tenemos que calcular este momento de acá dirigido hacia el punto X, es decir, 1.05 en este sentido, que es en sentido antihorario, pues va a ser positivo. Vamos a tener más 1.05, que es la fuerza, y la distancia no va a ser de 1.5 metros, sino que va a ser de el valor de X. Recordemos que no llega a 1.5 exactamente, sino que está en función de X. Y como ya no tenemos ninguna otra fuerza, pues esto es igual a 0. Entonces, si despejamos, tenemos la primera ecuación, que sería menos 1.05x. Luego vamos a analizar el siguiente tramo, que vendría siendo el tramo desde B hasta C. En este caso tendríamos de 1.5, que es desde aquí hasta acá. O sea, hasta el valor de 6, porque tenemos que considerar que como empezamos desde acá, tenemos que llegar hasta este punto, que la suma total es de 6. Entonces tendríamos 1.5 menor o igual a X menor o igual a 6 metros. Entonces dibujamos nuevamente el sistema de la misma manera que lo dibujamos acá. Tendríamos el sistema en el eje Y hacia arriba y el eje X dirigido hacia la derecha. Tendríamos entonces la carga de 1.05 hacia abajo. 1.05. Y nuevamente ya no encontramos nada más, porque el segundo corte que hicimos es esta parte de acá. Entonces terminaría dando la misma ecuación. Mx igual a menos 1.05 por X. Ya que estamos analizando de aquí hasta acá, es la misma fuerza, solo que con una distancia mayor, pero en función de X igualmente. Entonces nos quedaría un último tramo, que es esta parte de acá, haciendo un corte justo antes de llegar al punto D. Y tenemos el tramo desde C hasta D. Y la distancia, como ya vamos en 6 metros, sería de 6 metros menor o igual a X menor o igual a 7.8,
que ya es el punto final. Entonces dibujamos nuevamente nuestro sistema. X a la derecha, Y hacia arriba. Lo primero que tenemos que considerar es la fuerza de 1.05 hacia abajo. Luego la reacción en C, que está a 6 metros. Vamos a ponerla más o menos por acá. 6 metros. Y es todo, ¿no? Porque esta no la consideramos porque hicimos el corte justo antes de llegar ahí. Ok, entonces, haciendo la suma de momentos, vamos a tener el momento mx. Vamos a tener el momento de esta fuerza en sentido antihorario positivo. Entonces sería más 1.05x. Y tenemos la de 6 metros. Recordemos, de aquí hasta acá es x. Por lo tanto, si yo quiero determinar el momento que me ejerce esta fuerza, primero que nada tenemos que notar que va en sentido horario, es decir, negativo. Serían los 6 metros. Vamos a dejarlo sin unidades. Y la distancia, perdón, estos 6 metros no son. Esto debe ser la fuerza de reacción. La reacción que vale 4.55. Sería 4.55. Y ahora sí, el brazo de palanca sería la distancia que hay de aquí a aquí. Si de acá hasta acá son 6 metros, entonces esta distancia vendría siendo toda la distancia de x menos esta distancia de 6 metros. Menos 6. Por lo tanto aquí ponemos x menos 6. Y ya no tengo nada más, entonces resuelvo esta parte. Mx. Esto sería 1.05x menos 4.55x. Y al multiplicar 4.55 por 6 me va a dar más por el menos y el menos. Sería 27.33 igual a 0. Entonces, cuando hago la resta, esta de acá me va a dar menos 3.5x más 27.33 igual a 0. Ay, perdón. Esta parte de acá no iba, está igual. Ahora sí, igual a 0. Y despejando el valor de mx sería 3.5x positivo, ahora sí, porque lo mandamos al otro lado, y este sería negativo. Ok, ya determinamos el comportamiento por la carga real, es decir, por el sistema el inicial, que es este. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar la misma viga, pero eliminando todas las fuerzas. Vamos a dibujarla en esta parte de acá. Tenemos el apoyo fijo. Luego tenemos el apoyo de rodillo más o menos por acá. Y el punto B localizado más o menos por aquí. Entonces, tenemos aquí el punto B, aquí el punto C. Y los colocamos en esta parte de acá. A, B, C, D. Luego aquí es de 1.5 metros. Este de abajo es de 4.5. Y este es de 1.8, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que colocar una fuerza ficticia en este punto de 1 tonelada.
Si estuviéramos manejando newton, sería de 1 newton la fuerza de acá. Si estuviéramos manejando kilogramos, sería de 1 kilogramo. Siempre va a ser la unidad. Y tenemos que eliminar toda carga que ya haya estado establecida por el sistema real, que es este de acá. Como podrán observar, pues eliminamos la de 3.5 toneladas porque es la única que está efectuándose en este punto. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos hasta ahorita, que es determinar las reacciones de estos dos puntos. Tendríamos entonces, vamos a comenzar con una suma de momentos para agilizar el proceso. Sentido antihorario positivo, la vamos a hacer en el punto A. Entonces vamos a tener la fuerza de 1 tonelada. Vamos a dejarlo sin unidades, ahorita las ponemos al final. En este caso, la fuerza se dirige en este sentido, en el sentido horario, es decir, negativa. La ponemos de una vez. Y el brazo de palanca es de 1.5. Luego tenemos la fuerza de reacción, esta de acá. Vamos a decir que también va hacia arriba, por lo tanto, como va así, el sentido sería antihorario positivo, más la reacción en C. Vamos a poner primero la distancia, que sería de 6 metros, por la reacción en C. Y como ya no hay nada más, pues esto es igual a 0. Y despejamos la reacción en C. Este valor me va a quedar negativo, hacia el otro lado va a quedar positivo. Entonces sería 1.5 entre 6. Y resolviendo sería reacción en C igual a 0.25 toneladas. Y como nos dio positivo, indica que la fuerza va hacia arriba, como lo supusimos acá, ¿no? Ahora vamos a calcular la reacción en A. Fácilmente con una suma de fuerzas en Y. Sería reacción en A más reacción en C. Deberá ser igual a esta fuerza de acá, a 1. Entonces RA es igual a 1 menos RC. Por lo tanto, la reacción en A es igual a 1 menos 0.25. Y finalmente sería igual a 0.75 toneladas. También nos dio positivo, por lo tanto, quiere decir que va hacia arriba. Bien, ahora pues vamos a hacer lo mismo de acá, analizando los tramos y calculando sus respectivas ecuaciones. Tenemos el tramo A a B, que vendría siendo de 0 hasta 1.5. Y bueno, pues aquí tendríamos nuevamente el sistema con el eje Y hacia arriba, el eje X hacia la derecha. ¿Y qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de la reacción de 0.75 toneladas. En este caso se dirige hacia arriba. Entonces tendremos aquí 0.75 y el corte que acabamos de hacer es justo antes de llegar al punto B. Por lo tanto son las únicas fuerzas que actúan aquí. Y hacemos los momentos. Tenemos que esta va hacia arriba. Con respecto al eje X sería un giro en el sentido horario. Por lo tanto es negativo. Menos 0.75 por ¿cuánto? Por X, que va desde el punto inicial hasta el punto final. Esto es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación quedaría... Aquí vamos a manejar una letra minúscula que representaría el momento por carga virtual. Mx igual a... Este lo paso al otro lado, sería 0.75x. Ok, ya tenemos la primera. Vamos con la segunda, que sería en el tramo de B hasta C. Es decir, de 1.5 menor o igual a X menor o igual a 6. Dibujamos el sistema. Eje Y hacia arriba, eje X a la derecha. Y colocamos las fuerzas que actúan. El corte lo hicimos justo acá. Por lo tanto tendríamos la fuerza de reacción de 0.75. Luego la fuerza de 1 tonelada dirigida hacia abajo.
de 1. Y listos, todo lo que tenemos. Entonces, el momento en X, luego esta fuerza de acá multiplicada por X en el sentido horario, lo vamos a colocar de este lado. Por lo tanto es negativo, menos 0.75x. Y esta de acá va hacia abajo, dirigida hasta acá. Hay que recordar, esta distancia es de X. Entonces esta distancia deberá ser X menos el valor de esta distancia, que es de 1.5, esta de acá. Por lo tanto aquí es X menos 1.5. Entonces sería el sentido antihorario, positivo. La fuerza es de 1 por el brazo de palanca, que es X menos 1.5. Y ya no hay nada más, entonces esto es igual a 0. Luego podemos pasar todo. Bueno, primero vamos a simplificar esto. Sería menos 0.75x más 1 por x, pues es x. Y 1 por menos 1.5 es menos 1.5, igual a 0. Luego esta parte de acá me va a dar 0.25x. Me va a dar positivo porque este es 1 menos 0.75. Y al mandarlo al otro lado me va a dar negativo, es decir, menos 0.25x. Y esta de acá es negativa y pasaría al otro lado como positiva. Listo, ya tenemos la segunda ecuación. Vamos con el siguiente tramo. El tramo desde C hasta D, que sería de 6 hasta 7.8. Nuevamente el sistema lo dibujamos de la misma manera. Hacia la derecha X y hacia arriba Y. Tenemos la fuerza de reacción de 0.75 en este punto. Recordemos que el corte lo hicimos justo hasta acá. Entonces vamos a tener la fuerza de 1 tonelada hacia abajo y la fuerza de reacción que quedó hacia arriba, la fuerza de reacción en C, que era de 0.25. Y ya no tenemos nada más, entonces procedemos a calcular los momentos. Nuevamente esta de acá va hacia acá, es decir, es negativo. Este de acá recorre una distancia de 1.5, luego se dirige en el sentido antihorario positivo. Entonces sería 1 por x menos 1.5. Me quedaría esta de acá, que recorre una distancia desde acá de 6 metros. Por lo tanto sería primero el signo, que sería sentido horario, sería negativo, menos 0.25 por x menos la distancia recorrida, que era de 6. Todo esto igual a 0. Bueno, ahora pues nuevamente simplificamos. Tenemos mx menos 0.75x más x menos 1.5 menos 0.25x más 6 por 0.25 sería 1.5. Esto es igual a 0. Aquí entonces tendríamos mx y tendríamos menos 0.75 más x sería 0.25 menos 0.25 me terminaría dando 0. Y menos 1.5 más 1.5 también es 0. Por lo tanto queda como mx igual a 0. Bien. Ya tenemos el análisis real y el análisis virtual. Ahora lo que hay que hacer es calcular
la deformación vertical, la cual va a estar dada por la fórmula de deformación vertical en el punto B igual a la suma de la integral desde, vamos a poner que desde A hasta B, donde A y B representan los valores inferiores y superiores de cada tramo. Y lo que va dentro de la integral es la ecuación de momentos por carga real por la ecuación de momentos por carga virtual dividida por la rigidez del elemento. En este caso tenemos el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Vamos a suponer que la viga es de sección constante y de un mismo material, por lo tanto este valor de acá es constante para toda la sección y podemos despejar este valor donde tendríamos que EI por la deflexión en B es igual a la suma de la integral desde A hasta B de mx por mx. Vamos a colocarlo más al centro. Dx. Aquí hay que poner dx. Bueno, entonces vamos a el primer tramo. Bueno, vamos a colocar toda la integral, toda la suma. Y tendríamos primero, en el primer tramo es de 0 hasta 1.5, entonces colocamos la primera que es de 0 hasta 1.5 y buscamos la ecuación por carga real. Esta es la ecuación por carga real, menos 1.05 menos 1.05x. Luego la ecuación por carga virtual está aquí, 0.75x. Y sería todo. Luego más la integral del segundo tramo, que sería de 1.5 hasta 6, si mal no recuerdo. Buscamos la ecuación por carga real, que era la misma, menos 1.05x por la ecuación por carga virtual, que es esta, menos 0.25x, menos 0.25x, más 1.5, sí, 1.5 por dx. Luego nos queda el tramo desde el tramo de C a D, que es de 6 a 7.8. La ecuación por carga real es de 3.5x menos 27.33. Y este de acá es 0, por lo tanto aquí me va a quedar 0. Lo que quiere decir que toda esta integral se me va a hacer 0 porque está multiplicada por 0, ¿no? Entonces continuamos, esto es igual, tendríamos que resolver estas integrales de acá. Entonces tenemos, multiplicamos 1.05 por 0.75 y nos terminaría dando menos 0.7875, menos por más, por eso queda el menos acá, y colocamos integral de 0 a 1.5 de lo que nos queda dentro, que sería x cuadrada por dx. Y luego tenemos la integral de 1.5 a 6 de la multiplicación de esto de acá. Sería 1.05 por menos 0.25, me quedaría 0.2625. X por x me va a dar x cuadrada. Y este por este me va a dar negativo. Y sería 1.575.
Y x por nada, pues sería x nada más aquí. De x. Ahora sí, ya podemos resolver las integrales. En este caso sería menos 0.7875 entre 3, porque aquí me va a dar un tercio de x al cubo evaluada de 0 a 1.5, más este valor de acá, 0.2625, luego x al cuadrado, integral de eso sería un tercio de x al cubo, entonces aquí lo ponemos como un tercio, x al cubo, vamos a colocar un corchete acá, y acá tendríamos menos 1.575, la integral de x sería un medio de x cuadrada, o sea, x cuadrada entre 2, evaluada desde 1.5 hasta 6. Entonces ya podemos comenzar a evaluar. Aquí tendríamos menos 0.7875 entre 3 por 1.5 al cubo menos 0 al cubo. Luego acá tendríamos más 0.2625 entre 3 por 6 al cubo menos 1.5 al cubo menos 1.575 entre 2 por 6 al cubo menos 1.5 al cubo, ¿no? El menos es porque estamos evaluando el límite de la parte de abajo. Cuando evaluamos el límite por la parte de abajo, recordemos que hay que restar. Entonces, al hacer todas las multiplicaciones, todas las sumas, nos debería de dar menos 8.8594, redondeando, ¿no? Lo que quiere decir que la deformación vertical en el punto B, despejando el valor de E por I, sería menos 8.8594 entre la rigidez del elemento y el signo menos, que nos indica que va en la dirección contraria a donde supusimos la fuerza inicial de 1 tonelada. Ahorita vemos cómo la supusimos. Dijimos que iba hacia la parte de abajo, pero como nos dio negativo, quiere decir que va hacia arriba. Con lo que acabamos de determinar la deformación, o la deflexión más bien, en el punto B. Si la hacemos sería más o menos algo así. Es decir, se desplaza hacia arriba un cierto valor vertical. Acá en esta parte lo podríamos ver mejor. Esta deflexión es la que acabamos de calcular.